En esta oportunidad contamos con una entrega especial para analizar desde la perspectiva política con un asesor experto en política nacional e internacional el quehacer de lo que serán los comicios de febrero como prolegómeno de mayo del año entrante, toda vez que ya estamos justamente el día de hoy a 11 meses de ese proceso electoral municipal. Con nosotros, acá en Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca, el licenciado Felipe Vallejo. Felipe, bienvenido a tu espacio. Khalil, gracias por invitarme. Un gusto estar aquí contigo. Felipe, estamos a un año del proceso electoral y ya se están viendo una serie de atisbos y acciones por parte de los partidos que me gustaría que analizáramos los tres en cadena a ver qué te parece. Iniciemos, por ejemplo, por el Partido de la Liberación Dominicana, que el día de ayer ha anunciado que seleccionará los candidatos a las alcaldías, diputaciones, senadurías por el método de encuestas. Por favor. Gracias. Sí, por supuesto que el proceso del PLD está íntimamente relacionado a lo que decida Fuerza del Pueblo, por razones evidentes, pero que podemos analizar en profundidad. Pero deteniéndome en lo que has indicado sobre el tema de encuestas, es un proceso preliminar. Hay que decir que ya en junio, por ley, hay que establecer la reserva de candidaturas de cada partido. Entonces ahí vamos a tener una luz sobre qué nivel de alianza han podido concertar los partidos de oposición en este caso, que obviamente las expectativas están en que Fuerza del Pueblo y el PLD se entiendan o no. En ese sentido, lo que haga el PLD también lo estarán viendo muy de cerca en el partido de la Fuerza del Pueblo. Ahí hay que decir, lo decías muy bien en tu introducción, lo que ocurra en febrero va a determinar en muchos sentidos lo que ocurra en mayo del próximo año. Por ende, si esos dos partidos no se entienden, el carril interior de este camino hacia la victoria contundente del PRM está más que liberado. Pero me gustaría tu percepción y tu visión como politólogo y asesor en política y en comunicación sobre el tema que, por ejemplo, el método de las encuestas fue aquel que generó contratiempos en el propio PLD, porque las encuestas daban a Domínguez Brito candidato favorito en el proceso próximo pasado presidencial. Sin embargo, el candidato posterior al fraude espurio que le hicieron a Leonel fue Gonzalo Castillo. Entonces, ¿tú crees que esto pueda llevarse a buen término en el PLD? Yo creo que el anuncio preliminar, pienso que esto puede ser de alguna forma corroborado o no en el futuro inmediato. Sin embargo, los antecedentes del uso de las encuestas no ha sido bien visto. No solamente en el proceso, sobre todo en el proceso del año 2019. Hay que recordar que habían unos 5 o 6 precandidatos trabajando hace años. Incluso Domínguez Brito era ministro de Medio Ambiente y renunció para ser precandidato presidencial. Y de repente, cuando la reelección de Danilo Medina no se pudo producir por una segunda ocasión, para aspirar a 4 años más, para un total de 12, eso había que pasar por una reforma, él se baja por ahí por julio del 2019, si no me equivoco, y luego entra un proceso de confrontación interna del PLD, donde los precandidatos o los delfines del danilismo se iban a enfrentar al otro precandidato que era Leonel Fernández. Esos precandidatos tenían ya un tiempo trabajando y decidieron meterse en la dinámica de las encuestas, que evidentemente ya todo estaba preparado para que Gonzalo Castillo emergiera como candidato. Por ende, el proceso anterior, el antecedente de esta decisión no es del todo buena. Sin embargo, la realidad del PLD es que de alguna forma tiene que avanzar en el proceso de conformación de su boleta electoral para mantenerse de alguna forma competitivo. Sin embargo, los amigos televidentes y radioyentes, y yo también, tenemos una percepción clara. Del único partido que se está yendo gente es del Partido de la Liberación Dominicana. Recientemente, este fin de semana, por solo decir algo, Luis René Canaán, ex senador, ex jefe de campaña ahora y jefe provincial del PLD, renuncia de la provincia de Hermanas Mirabal. ¿Cómo ves tú el tema de las renuncias del PLD en el marco del trayecto del próximo proceso electoral? Con el tema de las renuncias y el debilitamiento de los partidos, creo que de los tres grandes, el que más puede perder es el PLD. Por la razón sencilla de que Fuerza del Pueblo, aunque está fundada por ex miembros del PLD, hacia el proceso del 2024, por lo menos a nivel municipal y a nivel congresual, lo que obtenga podrá ser sacado como una ganancia, como una victoria, porque las expectativas no son tan altas, dada la juventud del partido, en términos de su fundación y sobre todo de su estructura. El Fuerza del Pueblo no tiene la estructura del PLD y no tiene la estructura del PRM. Sin embargo, el PLD tiene vocación de poder, tiene décadas de experiencia en el Estado y era un partido grande, un partido que sacó más del 60% de las elecciones presidenciales del 2016 y sacó un un porcentaje bastante meritorio, dadas las circunstancias,
de 38% a nivel presidencial en el 2020. Por ende, un partido que se ha ido debilitando de a poco. Ellos dicen, con razón, dicen, bueno, se van 100, pero se van 1000. Yo pienso que no es que se vayan 100 y lleguen 1000. Es la calidad del dirigente que está saliendo de la fila del Partido de la Liberación Dominicana lo que hace un ruido muy importante y muy dañino. Por ende, este debilitamiento de las filas del partido puede conducirlos a la obligatoria alianza que ellos deben sostener con Fuerza del Pueblo si quieren ser competitivos y, de hecho, si quieren sobrevivir más allá del 2024. Otro factor que podemos advertir es que uno siente que no hay un nivel de asunción por parte del PLD de su candidato Abel Martínez. Un candidato, digo yo, que es la novedad del proceso. Un hombre de 50 años, exdiputado, es presidente de la Cámara de Diputados, con una muy buena hoja de servicio municipal en Santiago. Sin embargo, uno no sabe si el candidato es Abel, si es Danilo, si es Francisco Javier. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Tú piensas que hay distorsión allí? Hay un nivel de ruido interno, sí tengo que, te concedo eso, Khalil. De hecho, siento que a veces sale Francisco Javier como jefe de campaña, pero parece que estaría siendo el vocero oficial del PLD, atacando al gobierno. Sale por otro lado Charlie Mariotti, en su calidad de secretario general del PLD. Sale el mismo Abel Martínez, pero a veces el mensaje no está alineado. El PLD se había caracterizado, tanto en campaña como en su gobierno, de tener una comunicación muy bien elaborada, una comunicación muy alineada a los propósitos. Si Danilo Medina, entonces presidente de la República, salía a decir algo, el gobierno entero salía a respaldarlo. En este caso, Abel Martínez está por un lado y sus dirigentes y equipos de campaña están por el otro. Entonces, esa dispersión, no se puede dar el lujo el PLD de tener una dispersión interna en términos comunicacionales, porque la exigencia es máxima dada el antecedente que ellos tienen. Sobre todo, si quieren mantenerse vigentes. Para mantenerse vigentes debe haber el mínimo de ruido interno, a menos que, claro, no exista convicción total de que Abel Martínez es y debe ser el candidato presidencial del PLD. Esos son otros 500 y una pregunta que hay que hacerle, por supuesto, a ellos mismos. Felipe Vallejo, como experto en analítica política, ¿cuál es la fortaleza que le ves al PLD? Al PLD, que es un partido grande, no hay que subestimarlo. No subestimen, como decimos en la jerga deportiva, no subestimen el corazón de un campeón porque puede volver. El PLD no hay que subestimarlo, por más que se haya debilitado, tiene una estructura, tiene vocación de poder, como te decía, y sobre todo tiene experiencia. Ellos saben cómo volver de situaciones difíciles. Quizás este sea su momento de definición, no solamente para ganar más poder o obtener o no la presidencia en el 24. Ellos están luchando en este momento por su supervivencia y renacer más allá del proceso del 2024. Vamos ahora a mudarnos, dijiste tú, al desprendimiento del PLD, pero que es un partido joven y que va en proceso de crecimiento, la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo tiene la percepción generalizada, y la gente lo dice en la mayoría de medios de comunicación y los corrillos, que tiene un candidato fuerte, 3 veces presidente, un hombre símbolo de progreso y de inclusión como Leonel, pero que no tiene la fuerza estructural partidaria. ¿Cómo evalúas la Fuerza del Pueblo como organización política? Es un partido joven que nació de las entrañas del PLD, pero que no da la sensación de ser un partido novedoso. Y es el valor, por ejemplo, que le concedo al PRM. El PRM nació por allá por el 2014 y ya en el 2016 hizo elecciones internas y puso a Paliza como presidente, un tipo de 35 años en ese momento. Carolina Mejía, una mujer no tan conocida como su papá, que estaba iniciándose en la política ya al alto nivel, hoy es alcaldesa de Santo Domingo. Por ende, dio esa sensación de renovación. ¿La Fuerza del Pueblo ha dado esa sensación de renovación? La respuesta es no. Entonces, esa situación es como un partido que nace desgastado, a pesar de que es nuevo en términos de tiempo. Porque son los mismos dirigentes que estuvieron protagonizando los gobiernos del 96 a la fecha. La dirección política de Fuerza del Pueblo está nutrida prácticamente por muchas de las cabezas que eran parte del comité político del PLD, que la gente se cansaba de verlos todos los lunes reunido en su comité político, que paralizaba el país. Entonces, ahora está en la Fuerza del Pueblo. Esa es una desventaja de ellos. Y la otra, el Fuerza del Pueblo y todos los partidos hablan de la equidad de género, de la justicia social, de que la mujer y los jóvenes, pero revisen la cuota de la dirección política, del comité político, de los altos órganos. ¿Está la mujer y la juventud representadas? La respuesta es no. Entonces, no puedo verme reflejado en la voz, en los pies de un ciudadano de a pie, el joven, la mujer, el trabajador, si no lo veo reflejado en los estamentos de poder de los partidos. Y por el otro lado, su principal activo es hoy Leonel Fernández, eso no es secreto para nadie, un tipo 3 veces presidente. Decía Reinaldo Pared, que en paz descanse,
el compañero tiene condiciones, no por su cara bonita. Es que el compañero tiene condiciones para hacerlo. La tiene. Entonces, en ese sentido, pienso que Fuerza del Pueblo está atado al destino de Leonel Fernández. Si Leonel Fernández tiene éxito, pues Fuerza del Pueblo será un partido mayoritario e importante. Sin embargo, hay un proceso que ya determinamos que estamos a 11 meses de su celebración, que es el municipal de febrero del 24. ¿Tú sientes que la Fuerza del Pueblo tiene la capacidad de generar una matrícula de candidatos con posibilidades territoriales de ganar? Fuerza del Pueblo no tiene la capacidad por sí sola. Ningún partido, de hecho, tiene la capacidad por sí solo de hacerse con el poder por hacerse un camino al andar sin ningún tipo de alianza. Pero Fuerza del Pueblo tiene ese hermano o ese primo que no quiere ver, pero que necesariamente se tienen que entender. En este caso, el único destino de Fuerza del Pueblo está atado, a su vez, al destino del PLD y viceversa. Porque, bien, si quieren no nos entendemos y no nos hablamos, pero si no nos aliamos nos van a aplastar. Lo han dicho politólogos, lo han dicho dirigentes del PRM. En el caso eventual de que Fuerza del Pueblo no encuentre el camino para aliarse en todos los niveles al PLD, la victoria del PRM en el 2024 será mucho a poco. ¿Cuál es, a tu juicio, Felipe Vallejo, la fortaleza de la Fuerza del Pueblo? Leonel Fernández. Leonel Fernández es un candidato y un político y el presidente de la Fuerza del Pueblo que realmente tiene la experiencia política para solventar una situación donde en este caso es un líder opositor. Sin embargo, pienso que una cosa que él puede trabajar en el sentido es abrir el camino a reencontrarse con el liderazgo del PLD. ¿Y quién es el liderazgo del PLD? Danilo Medina. Ahí está la clave. La clave de las elecciones del proceso del próximo año, con la fortaleza que involucra a Leonel Fernández como un político acabado, 3 veces presidente, un hombre de Estado, es reencontrarse con el otro hombre de Estado que históricamente las relaciones están quebradas. Sin embargo, hay un tema de pragmatismo. ¿Qué tan pragmático puede ser Leonel Fernández y Danilo Medina de reencontrarse en función de un objetivo común? Esa pregunta va a ser respondida en breve. Te invito a que crucemos la acera del frente. Vámonos ahora al desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano, el PRM, partido oficial y de gobierno. El PRM está en el gobierno, sin embargo, los PRMistas, y dice la gente de la calle, no están en el gobierno. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo me agarro de algo que me acaba de decir un amigo, un tipo acabado. Me dice que a veces los compañeros ayudan a los gobiernos a llegar, pero no necesariamente son parte del gobierno. Y creo que en el caso del PRM le han dado demasiado espacio a la sociedad civil, un espacio necesario, pero ¿qué tanto espacio darle a otras fuerzas, a otros espacios, a otras fuerzas políticas y sociales dentro de un gobierno sin lacerar las aspiraciones de los compañeros? Entonces, ese balance creo que ha faltado en el caso del PRM. Y de hecho, los primeros meses del gobierno decían, tengan paciencia, que acabamos de llegar, son 16 años, acabamos de llegar, estamos en pandemia. Pero ya, ¿cuál es el fundamento para no darle ese espacio a los compañeros? No existe. Entonces, si el PRM quiere acudir victorioso al proceso del próximo año, ese es un punto clave. Mantener a su militancia de alguna forma satisfecha y con expectativa de aumentar sus niveles de ocupación o de espacio de ocupación en el gobierno. Esto obviamente en contraposición a la presencia de fuerzas aliadas. Entonces, externamente el PRM está supeditado a lo que haga Fuerza del Pueblo y PLD. Pero antes de salir externamente, yo quiero que le adiciones a esa parte del análisis. Están viniendo candidatos y figuras políticas de otros partidos, alcaldes como Cholitín, Mecho y demás. ¿Tú sientes que esto, junto con el disgusto de esa base, pudiera generar un efecto contrario toda vez que esta gente va a ser candidata sobre tal vez gente que tenía aspiraciones? Yo lo veo como dos pasos complementarios. El primero es muy inteligente de parte del PRM, ya visualizó que lo que pase en febrero va a determinar en muchos sentidos lo que pase en mayo. Por ende están fortaleciendo su boleta municipal y evidentemente tienen el poder. Y el poder te permite de alguna forma cohesionar mucho mejor y más fácil a aquellos actores y aquellas fuerzas que no estaban del todo alineadas a los intereses y aspiraciones del PRM. Mencionas algunos casos de algunos alcaldes donde, en mi opinión no jurídica, no se está violando ninguna ley, porque simplemente se le está otorgando más presupuesto, que de hecho por ley los presupuestos a los municipios se le debe otorgar. Que no se le otorgará antes no quiere decir que ahora se está violando la ley, sino que se está cumpliendo mejor que antes. Y obviamente esto tiene un interés electoral, pero a su vez si tiene un impacto en la comunidad donde este alcalde, que se ha juramentado recientemente en el PRM, impacta la vida y la calidad de vida de los municipios, pues muchísimo mejor. Ahora, que le pique a la oposición,
Eso es evidente y natural. Ahora, no olvide la oposición que también lo hizo en el pasado. O sea, este tema de pasarse de un partido al otro no es nuevo, no se lo inventó el PRM. ¿Por qué el PRM no acudiría a esta herramienta tan útil en el sentido pragmático de la política dominicana? Evidentemente, la figura del presidente Abinader está muy bien valorada en virtud de su conducta como mandatario, su transparencia, su nivel de efectividad, su creatividad. ¿Cuáles serían las amenazas que tú ves como politólogo más claras contra una eventual reelección del presidente Abinader? Me decía un sociólogo hace mucho tiempo, contrario a lo que yo pensaba, en otros países la gente sale a la calle a protestar, a paralizar un país por un asunto económico o social. Pienso que en República Dominicana el tema económico con sus desafíos y a nivel macroeconómico estamos mucho mejor que otros países. Es una realidad reconocido por organismos internacionales. Ahora bien, el presidente Abinader tiene un desafío importante en la cuestión haitiana. Yo lo he visto hacer declaraciones muy satisfactorias, llenas de convicción con respecto al tema haitiano. Pero cuidado si el presidente, por algún tipo de convicción, alguna mala asesoría o alguna presión internacional, que yo me inclino por pensar que es una presión internacional, de someter proyectos de ley que de alguna forma nos hagan caer en la ambigüedad con relación al ingreso de ciudadanos en condición ilegal que ellos digan que son perseguidos o son víctimas de trata de personas. El dominicano es sensible, es hipersensible al tema haitiano. Si ellos detectan, si la ciudadanía detecta en el presidente Abinader aunque sea mínimamente una ambigüedad con relación al tema haitiano, le puede salir muy caro. El tema económico está bien cubierto, el turismo está fuerte, la seguridad ciudadana es un tema permanente, no es responsabilidad del presidente, un tema histórico que también debe solventar rápido. La inflación, que también es un tema, pero que obviamente la gente de alguna forma ha comprendido que es un fenómeno internacional. Pero ojo, creo que la reelección está cada día más asegurada en función de que el tema haitiano esté cada día más sólido. Si así lo detecta la gente, entonces el presidente Abinader tiene una gran posibilidad. Felipe Vallejo, la fortaleza del PRM. La fortaleza del PRM, que es un partido joven, apenas está iniciando su camino. Todavía los problemas o debilidades institucionales y democráticas de este país se le acusan al PLD. El PRM ha lidiado con las consecuencias. Mientras eso ocurra, va cómodo el PRM. Pero ojo, a partir del año 2024, en el caso hipotético, y pienso que hoy más realista, de una reelección del presidente Abinader, ya la presión será distinta. Y comenzará una verdadera carnicería política interna por quién se hará con la boleta presidencial del año 2028. Porque una cosa es hasta el 16 de agosto del año 2024, cuando el presidente, en este caso hipotético, que Abinader se juramente nueva vez, ahí empieza otro juego de pelota completamente distinto. Pero para cerrar esta entrevista y antes de irnos al 28, solamente rapidito, Felipe, algunos aspectos. Radamés Jiménez ha dicho que la oposición de cara al proceso de febrero del 24 debe de tener algún nivel de entendimiento. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo con el profesor Radamés, que tiene todo mi respeto. Pienso que eso es una visión pragmática. Ahora, parece que las bases de los partidos lo han entendido. Incluso hay altos dirigentes de ambos partidos, senadores, diputados, que dicen, tenemos que entendernos. Ahora bien, ¿se podrá entender Leonel Fernández y Danilo Medina? Sin embargo, dijo en este mismo espacio Khalil Michel desde la Z, el buen amigo José Dantes, miembro del comité político el día de ayer, que el PLD no está cerrado a ningún nivel de entendimiento siempre que sea con Abel Martínez como candidato. ¿Qué opinas? Pienso que ahí lo más inteligente entonces sería llegar a un entendimiento municipal y congresual. Y el presidencial, bueno, el que pase a segunda. Porque la única posibilidad aquí de la oposición de retomar el poder es pasando una segunda vuelta. Ninguno de los precandidatos, porque todavía no es oficial, sí, de la oposición, ni Leonel Fernández, ni Abel Martínez, les da para ganar en primera vuelta. El único que aquí puede ganar en primera vuelta se llama Luis Abinader. Sin embargo, finalmente dijo el miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y delegado por ante la Junta Central Electoral, Manuel Crespo, en este mismo espacio, que la Fuerza del Pueblo estaría en disposición de aliarse con cualquiera menos con el PRM. ¿Qué opinas? Pues entonces le darán todo el favor, le harán el favor del siglo al PRM. Mientras el PLD y Fuerza del Pueblo no se entiendan en ningún nivel o permanezcan de espaldas al proceso electoral, el PRM va a avasallar en el año 2024. Pueden guardar esta entrevista y en el caso eventual de que eso ocurra, pues el PRM ganará fácil en el 2024. Felipe, es la primera, pero no la última que vas a participar con nosotros. Vamos a analizar en todo este proceso de manera paulatina cómo van caminando las cosas. Con mucho gusto, Khalil. Hemos conversado con Felipe Vallejo, quien es politólogo y asesor en comunicación política de los más importantes de República Dominicana. Llévatelo, Francis.